La carretera hacia el pueblo era estrecha, serpenteante y apenas iluminada por los postes eléctricos que parecían haber sido instalados décadas atrás. El asfalto, agrietado y húmedo por la llovizna reciente, devolvía destellos pálidos cada vez que los faros del coche los rozaban. Clara llevaba horas conduciendo. El GPS insistía en recalcular la ruta, pero la señal de su teléfono se había perdido hacía más de 20 kilómetros. En el asiento del copiloto, la carpeta con documentos reposaba cerrada, pero pesaba en su mente como si fueran piedras. La habían contratado para hacer una investigación sobre un antiguo sanatorio psiquiátrico, clausurado en los años 80 después de una serie de denuncias que nunca llegaron a juicio. Era un trabajo más: recopilar archivos, entrevistar a los pocos que recordaran algo, tomar notas para un libro que jamás llevaría su nombre en la portada. Sin embargo, algo en el encargo le había producido una extraña inquietud. Quizás porque, al pedir detalles, el editor bajó la voz y dijo: «No te detengas demasiado tiempo allí». El pueblo apareció tras una curva cerrada. Apenas un puñado de casas dispersas, techos de teja oscura y calles desiertas. El silencio era tan denso que el motor de su coche sonaba obscenamente alto. Clara estacionó junto a la única tienda que parecía abierta, un colmado iluminado por un tubo fluorescente que parpadeaba. Entró. El aire olía a madera húmeda y café rancio. Tras el mostrador, un hombre mayor la observó sin moverse, como si llevara horas aguardando. «Buenas noches», dijo Clara con un hilo de voz. «Noches», respondió él, sin apartar la mirada. Pidió indicaciones para llegar al sanatorio. El hombre tardó en contestar, como si calibrara si debía decir la verdad. Finalmente, señaló con un gesto vago hacia el norte. «Siga la carretera hasta que desaparezca el asfalto. Luego, un camino de tierra la llevará». «Pero», se interrumpió carraspeando, «no encontrará nada allí, solo ruinas». Clara agradeció y salió, sintiéndose vigilada. Al volver al coche, notó que en la ventana del segundo piso del colmado había una cortina apenas abierta. Una sombra se movió detrás. Condujo los últimos kilómetros con el estómago encogido. La carretera se volvió un sendero irregular, rodeado de árboles que cerraban la vista al cielo. El parabrisas comenzó a empañarse y el aire olía a tierra mojada. Finalmente apareció la silueta, un edificio gris de 3 plantas, con las ventanas tapiadas o rotas. La verja metálica estaba caída. Aparcó frente a la entrada. El silencio allí era aún más inquietante, roto solo por el crujido de las ramas. Clara bajó del coche, encendió la linterna y respiró hondo. El lugar imponía una opresión difícil de describir. No había voces, ni risas, ni ecos, pero se sentía como si los muros guardaran aún los murmullos de cientos de pacientes olvidados. Empujó la puerta principal. Cedió con un lamento metálico. El hall estaba cubierto de polvo y escombros. Carteles descoloridos colgaban de las paredes. Normas internas, horarios de visitas, advertencias médicas. Había un olor ácido, mezcla de humedad y algo más, como óxido o desinfectante añejo. Clara empezó a tomar fotografías. El flash iluminaba pasillos oscuros, revelando grafitis recientes, pero también manchas antiguas que parecían resistirse al paso del tiempo. En la recepción encontró un archivador volcado. Muchas carpetas estaban vacías, pero otras contenían papeles amarillentos, informes médicos escritos a máquina, con nombres tachados. Uno de ellos llamó su atención. Hablaba de procedimientos correctivos aplicados a un grupo reducido de pacientes considerados no colaborativos. No se especificaba en qué consistían. Un ruido interrumpió su lectura, un golpe seco, proveniente del piso superior.
Clara se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Se convenció de que sería el viento, una ventana que golpeaba. Aún así, no pudo evitar apuntar la linterna hacia la escalera. Subió despacio. Cada peldaño crujía como si se quejara de su peso. El segundo piso estaba más deteriorado. Puertas arrancadas, colchonetas sucias, manchas de humedad en los techos. De una habitación salía un olor más penetrante, como a madera quemada. Entró. Allí, en medio del suelo, había un círculo de objetos esparcidos. Frascos de vidrio, restos de ropa, fotografías rotas. No parecía cosa de vándalos. Había un orden extraño, casi ritual. Clara sintió un escalofrío. Se inclinó para mirar una de las fotos. Mostraba a un grupo de enfermeras sonriendo, pero alguien había raspado los rostros con una cuchilla, dejando solo ojos deformados. Otro ruido, más fuerte, la sobresaltó. Esta vez era inequívoco. Pasos que se alejaban por el pasillo. Clara giró la linterna, pero no vio a nadie. «¿Hola?», llamó con voz tensa. El eco se multiplicó en los muros, devolviendo un susurro apagado. Nadie respondió. Clara decidió que era suficiente por esa noche. Guardó los papeles en su mochila y regresó apresuradamente hacia la escalera. Antes de bajar, giró instintivamente la linterna hacia el final del pasillo. Le pareció ver, por un instante, una silueta quieta. Cuando parpadeó, ya no estaba. Bajó corriendo y salió al exterior. El aire frío la golpeó con alivio. Subió al coche, encendió el motor y permaneció inmóvil, intentando recuperar la calma. Se obligó a pensar que eran imaginaciones, ruidos de un edificio viejo. Sin embargo, cuando encendió los faros, distinguió algo en la verja caída, marcas profundas en el metal, como si alguien hubiera arañado con fuerza. No dijo nada, solo condujo de regreso al pueblo, con la sensación de que acababa de entrar en una historia que no podría abandonar fácilmente. Clara durmió mal. La posada donde se hospedaba era una casa antigua, con paredes de yeso agrietado y un silencio apenas interrumpido por el crujido de la madera. A medianoche despertó convencida de haber escuchado pasos en el pasillo, pero cuando abrió la puerta no había nadie. La alfombra estaba intacta, cubierta por una fina capa de polvo que no mostraba huellas. Cerró de nuevo y permaneció despierta hasta el amanecer, repasando en su mente lo que había encontrado en el sanatorio. A la mañana siguiente salió en busca de información. El pueblo era más extraño de lo que pensaba. Calles sin niños, perros que ladraban tras las rejas pero nunca se acercaban, ventanas cerradas aun cuando el sol brillaba débilmente. Entró en la cafetería de la plaza. El murmullo de conversaciones se detuvo apenas la vieron. Pidió un café y se sentó sola. Los pocos clientes evitaban su mirada. Finalmente, una mujer mayor, de rostro severo, se acercó. «Usted no debería estar aquí», le dijo en voz baja. «Solo estoy investigando el sanatorio», respondió Clara. La mujer la observó con una mezcla de compasión y temor. Ese lugar nunca debió existir. Lo que pasó allí no fueron simples tratamientos médicos. Clara intentó sacar más información, pero la mujer se alejó rápidamente, como si hubiera dicho demasiado. Volvió al coche y decidió regresar al edificio, aunque su instinto le gritaba lo contrario. Esta vez aparcó más cerca de la entrada secundaria, donde había un portón oxidado que conducía a lo que parecía un patio de servicio. El suelo estaba cubierto de hojas podridas. Dentro, la luz del día apenas se filtraba. El aire estaba más denso, cargado de humedad. Clara exploró la planta baja con calma, grabando con su cámara de vídeo. En uno de los pasillos encontró un pequeño cuarto con cajas de cartón. Dentro
Había fichas médicas, nombres, edades, diagnósticos. Muchos pacientes habían sido ingresados por motivos vagos: trastornos de conducta, desobediencia persistente, melancolía severa. Había incluso adolescentes y mujeres jóvenes internadas por decisión de sus familias. Lo inquietante era la repetición de una palabra en varios expedientes: inadaptado. No parecía tener un significado médico real, sino una etiqueta para justificar cualquier encierro. Mientras revisaba los papeles, un sonido metálico resonó desde el sótano. Un portazo, seguido de un eco prolongado. Clara dudó en bajar, pero la curiosidad pudo más. Encontró la escalera junto a la cocina abandonada. Los peldaños de cemento descendían en penumbra. El sótano estaba dividido en varios corredores estrechos, como celdas improvisadas. Las paredes tenían marcas profundas, arañazos, iniciales grabadas con objetos punzantes. El olor era insoportable, mezcla de moho y algo antiguo, imposible de identificar. En una de las celdas halló una camilla oxidada, con correas de cuero aún sujetas. A su alrededor había instrumentos quirúrgicos, cubiertos de polvo. Clara sintió un vértigo repentino, como si el aire allí estuviera cargado de las respiraciones de quienes alguna vez fueron encerrados. Sacó fotografías apresuradas. Al enfocar con el flash, notó algo en la pared, una frase escrita con carboncillo o quizá sangre descolorida. Decía: «No nos oirán». El golpe de adrenalina la obligó a retroceder. Subió corriendo las escaleras, pero en la mitad se detuvo. Había escuchado otra vez pasos arriba, pasos lentos, firmes. Esperó unos segundos. El silencio regresó. Cuando salió al patio, la luz del sol se había vuelto opaca, cubierta por nubes bajas. Tomó aire fresco, pero no logró sacudirse la sensación de que el lugar la absorbía poco a poco. Esa noche, en la posada, revisó los documentos. Había un patrón. Un grupo de pacientes, siempre los mismos, aparecían mencionados en varios informes, como si hubieran sido sometidos a tratamientos especiales. Sus nombres estaban tachados, pero uno se repetía parcialmente visible: RM. Decidió preguntar en el pueblo. Volvió a la tienda del hombre mayor. Esta vez lo encontró sentado en un taburete, como si la esperara. ¿Quién era RM?, preguntó directamente. El anciano bajó la mirada. Mejor no remover eso. Algunos de nosotros aún lo recordamos, pero no como paciente. No quiso decir más. Clara insistió, pero él se levantó, se internó en la trastienda y ya no regresó. De vuelta en su habitación, Clara escuchó de nuevo ruidos en el pasillo, golpes suaves, como dedos contra la pared. Salió, armada solo con la linterna de su móvil. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, en la puerta de su cuarto había algo escrito con tiza, una fecha: 1203-79. El corazón le dio un vuelco. Revisó los documentos del sanatorio y encontró, en un informe, la misma fecha, un registro de incidentes graves ocurridos esa noche. No había más detalles, solo un lacónico comentario: medidas aplicadas. Clara no durmió. Se quedó sentada frente a la puerta con la mochila lista. Cada sonido de la casa parecía un presagio. En algún momento de la madrugada creyó escuchar voces apagadas provenientes de la calle. Se asomó por la ventana. No había nadie, pero el viento arrastraba un lamento largo, casi humano. Al amanecer, tomó una decisión. No podía abandonar la investigación. Algo en su interior le decía que ese lugar no solo escondía un pasado de crueldad, sino un silencio impuesto a todo un pueblo. Y ella, por primera vez, quería llegar hasta el fondo. El día comenzó con un cielo gris que parecía pesar sobre los tejados del pueblo. Clara, agotada por la falta de sueño, salió temprano con la mochila al hombro.
Caminó por la plaza principal, donde un grupo de hombres charlaba en voz baja. Cuando la vieron, callaron de inmediato. No era simple hostilidad, era miedo. Clara se dirigió al archivo municipal, un edificio pequeño junto al ayuntamiento. Dentro, una funcionaria de mediana edad la recibió con cortesía forzada. Al pedir acceso a los registros de 1939, la mujer titubeó, pero terminó entregándole una carpeta polvorienta. No debería llevarse esto mucho tiempo, advirtió. Los documentos eran escasos, casi todos incompletos. Sin embargo, encontró un parte policial fechado el 13 de marzo de 1939, al día siguiente del incidente. Describía disturbios en el sanatorio, gritos, pacientes fuera de control, un intento de fuga. Lo extraño era la ausencia total de nombres de los implicados. El informe concluía con una nota seca. El caso se da por cerrado. No se requiere investigación posterior. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podían cerrar un caso así, sin detalles, sin responsables? Decidió buscar testigos. Preguntó en el bar, en la tienda, en la plaza. La mayoría la ignoraba o respondía con evasivas. Finalmente, un hombre mayor, encorvado y con bastón, aceptó hablar con ella en un callejón apartado. «Yo trabajé en la cocina del sanatorio», dijo con voz temblorosa, «aquella noche. Algo pasó en el ala norte. Sacaron a varios pacientes, pero no regresaron. A la mañana siguiente, el director reunió al personal y nos ordenó callar. Clara preguntó por R.M. El hombre bajó la vista. No era un paciente cualquiera. Decían que era peligroso, pero yo lo vi. Apenas un muchacho. Tendría 20 años. Los guardias lo trataban como a un animal. Después de esa noche, su nombre no volvió a aparecer. Nadie volvió a verlo. Antes de que Clara pudiera continuar, un vecino apareció en la entrada del callejón. El anciano se calló y se marchó sin despedirse. De vuelta al sanatorio, Clara decidió explorar el ala norte. El aire estaba más pesado allí, impregnado de humedad y un hedor que parecía emanar de las paredes mismas. El pasillo era estrecho, con puertas de hierro numeradas. Muchas estaban selladas con cadenas oxidadas. Empujó una de las que estaba suelta. Dentro, la habitación era pequeña, apenas un cubículo con una cama de metal. En la pared había otra inscripción, grabada con fuerza. 1979. Más adelante encontró una puerta con doble cerradura rota. Al entrar, su linterna iluminó un espacio amplio, distinto a los demás. Era una sala de observación, ventanales cubiertos con malla metálica, un espejo bidireccional, restos de equipos eléctricos. En el suelo había manchas oscuras que el tiempo no había borrado. Sobre la mesa, un archivador abierto, documentos húmedos y legibles en su mayoría. Uno estaba en mejor estado, una lista con números, no nombres. Al lado, anotaciones en letra apresurada. Control, resistencia, fase final. El silencio fue interrumpido por un sonido bajo, como un arrastre metálico. Clara apuntó la linterna hacia la esquina. Nada. Sin embargo, el ruido volvió, ahora detrás de ella. Giró bruscamente, pero solo vio la puerta entreabierta. El corazón le latía desbocado. Decidió salir, pero al hacerlo notó algo extraño. El pasillo parecía más largo que antes, como si las sombras lo hubieran estirado. Caminó rápido hasta la escalera, evitando mirar las puertas cerradas, convencida de que algo podía salir de allí. En el exterior respiró con fuerza. La tarde caía y una llovizna fina comenzaba a mojar el terreno. Subió al coche, pero antes de encenderlo, revisó las fotografías tomadas en la sala. Al ampliar una, vio algo que no había notado en el momento.
En el espejo bidireccional, detrás de su propio reflejo, se adivinaba una sombra más, una silueta delgada, quieta. Guardó la cámara con manos temblorosas. El miedo era cada vez más físico, pero también lo era su determinación. Esa noche, en la posada, revisó los papeles encontrados. Volvió a la fecha escrita en la puerta de su habitación. 2/179. Todo apuntaba a que aquel día hubo un traslado de pacientes del ala norte. Los documentos hablaban de fase final, como si se tratara de un proyecto secreto. De repente, escuchó un golpe seco en la ventana. Se levantó de un salto y corrió a mirar. Nada en la calle, solo lluvia. Sin embargo, al volver a la mesa, vio algo imposible de explicar. En el papel donde había estado tomando notas, ahora había una palabra escrita con tinta negra que no era suya. Cava. La tinta estaba fresca. Clara se quedó paralizada. ¿Quién podía haber entrado? ¿O lo había escrito ella sin darse cuenta? Negó con la cabeza y guardó el papel en la carpeta. Cava. La palabra retumbaba en su mente como una orden. Al día siguiente, con el cielo encapotado y la lluvia constante, regresó al sanatorio y se dirigió al patio trasero. Allí, entre hierbas altas y tierra removida, notó un área hundida, como si hubiera sido excavada tiempo atrás. El suelo estaba blando por la humedad. Clara se arrodilló y empezó a apartar la tierra con las manos. No tardó en encontrar algo, un trozo de tela, deshecho por el tiempo, y debajo, lo que parecía un fragmento de hueso. Se quedó inmóvil, respirando agitadamente. El aire olía a tierra, a lluvia, pero también a algo más, rancio, insoportable. Cubrió de nuevo el hueco con torpeza, temblando. Al incorporarse, notó que desde una de las ventanas rotas del segundo piso, alguien la observaba. Un destello fugaz, una sombra que se retiró apenas ella levantó la mirada. El miedo se mezcló con la certeza. No se trataba solo de recuerdos. El sanatorio guardaba algo vivo, algo que persistía en los muros, en la tierra, en la memoria del pueblo. Y ella, ahora, estaba demasiado dentro para dar marcha atrás. La lluvia no cesó en todo el día. Clara permaneció en la habitación de la posada con la carpeta de documentos esparcida sobre la cama. Apenas había comido. El estómago se le cerraba cada vez que recordaba el trozo de hueso que había tocado con sus propias manos. Decidió anotar cronológicamente lo descubierto. 1. El sanatorio albergó a pacientes sin diagnósticos claros, muchos jóvenes internados contra su voluntad. 2. La fecha clave. Melón el 3 noviembre 79. 3. Un grupo de pacientes, entre ellos R.M., fueron separados y sometidos a procedimientos desconocidos. 4. Existe evidencia de un traslado o eliminación de esos pacientes. 5. En el patio trasero yacen restos humanos. El peso de las conclusiones la abrumó. El pueblo entero parecía cómplice, o al menos guardaba un silencio impuesto. ¿Quién podría haber ordenado aquello? ¿Por qué nunca se investigó? Al anochecer, bajó al comedor de la posada. La dueña, una mujer robusta, de mirada dura, le sirvió un plato sin pronunciar palabra. Clara intentó iniciar conversación, pero la mujer se limitó a decir: «Aquí nadie quiere recordar. Vuelva a su casa, señorita». Aquellas palabras sonaban más a súplica que a advertencia. De madrugada, Clara despertó con un ruido seco. Al principio creyó que era una ventana golpeada por el viento, pero pronto comprendió que venía del armario. Se levantó temblando y abrió las puertas. Dentro, entre las mantas dobladas, había una caja de cartón que no estaba antes. La abrió lentamente. Dentro había carpetas médicas, idénticas a las que había encontrado en el sanatorio, pero en mejor estado. Todas correspondían al mismo día,
Matter 11-3-1979, y en cada una, al final del informe, una palabra escrita a mano, traslado. Lo más perturbador fue la última carpeta, RM. El informe describía episodios de rebeldía, intentos de fuga, resistencia a tratamientos. La nota final decía: se aplica fase final, traslado inmediato. Clara dejó caer los papeles. ¿Quién había puesto esa caja en su armario? ¿La dueña? ¿Alguien entró mientras dormía? La idea de que alguien tuviera acceso a su habitación la hizo estremecer. A la mañana siguiente, regresó al sanatorio decidida a explorar con más profundidad. Llevaba guantes y una linterna más potente. Se dirigió al sótano. Esta vez notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Marcas en el suelo, como arrastres recientes, y una puerta de hierro a medio cubrir por escombros. Retiró las piedras con esfuerzo hasta poder abrirla. Detrás había un corredor estrecho, casi un túnel, que descendía ligeramente. El olor era insoportable. El pasillo terminaba en una sala amplia, sin ventanas. Allí, el suelo estaba cubierto de manchas oscuras. Había ganchos oxidados en las paredes y un desagüe en el centro. Clara sintió náuseas. No necesitaba mucha imaginación para deducir qué había ocurrido allí. Sobre una mesa metálica encontró más papeles, húmedos, pero legibles. Eran reportes médicos firmados por el director del sanatorio. Describían un programa experimental de control de conducta en pacientes seleccionados. Las palabras eran técnicas, casi frías, pero la conclusión era clara. Los habían utilizado como sujetos de pruebas. De pronto, escuchó un ruido fuerte. La puerta de hierro que había dejado entreabierta se cerró de golpe. La sala quedó en penumbra, apenas iluminada por su linterna. El eco del portazo resonó largo, como si alguien quisiera dejar claro que no estaba sola. Se lanzó hacia la salida, empujó la puerta con todas sus fuerzas hasta lograr abrirla y subió corriendo los escalones del pasillo. Cuando por fin salió al aire libre, tenía las manos ensangrentadas de tanto forcejear con el metal oxidado. Esa tarde, Clara buscó ayuda. Fue al ayuntamiento. Exigió hablar con alguien responsable. La secretaria la miró con una mezcla de lástima y miedo. «Aquí nadie puede ayudarla. Es mejor que se marche», repitió como si fuera un guión aprendido. Clara comprendió que el pueblo entero había aceptado callar. Tal vez por miedo, tal vez por conveniencia. Al volver a la posada, encontró la puerta de su habitación abierta. Dentro, todo estaba revuelto. En el espejo del baño había un mensaje escrito con algo rojizo, como pintura vieja. «Vuelve al sótano». El miedo se transformó en una determinación casi febril. Esa misma noche, con la linterna en mano, volvió al sanatorio. Descendió al sótano por tercera vez. El aire estaba más denso, como si el edificio respirara. En el túnel llegó de nuevo a la sala. Esta vez, en el suelo, vio algo nuevo, una marca fresca en la tierra húmeda, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado recientemente. La siguió hasta una pared lateral. Al tocarla, notó que estaba hueca. Empujó con todas sus fuerzas. La pared cedió, revelando una abertura que conducía a otro espacio oculto. Dentro encontró un cuarto más pequeño, casi una celda. En el suelo, medio enterradas, había cajas de madera con etiquetas borrosas. Abrió una. Contenía restos humanos envueltos en telas. El corazón le martilleaba. Quiso huir, pero algo en ella la obligó a seguir revisando. En una de las cajas encontró un cuaderno de notas, sorprendentemente bien conservado. Las primeras páginas eran registros médicos, pero después se transformaban en un diario. El autor, R.M.
Las últimas palabras escritas eran torpes, con letra desesperada. Si alguien lee esto, que sepa que no éramos enfermos, éramos prisioneros, y nos enterraron aquí para que nunca habláramos. Clara cerró el cuaderno con manos temblorosas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas rotas como si fueran voces. Sabía que había encontrado la verdad, pero también comprendía que aún faltaba la parte más peligrosa, decidir qué hacer con ella. Clara pasó el resto de la noche en vela, con el cuaderno de R.M. sobre la mesa. Cada línea parecía perforarla por dentro. No eran delirios ni fantasías, eran testimonios de alguien que había vivido encerrado en el sanatorio como prisionero. Describía los tratamientos como sesiones de aislamiento, choques eléctricos descontrolados y algo aún más terrible, traslados nocturnos de pacientes hacia el sótano, de donde muchos nunca regresaban. Lo que más la estremeció fue la última entrada antes de la fecha maldita de marzo de 1979. Nos han reunido. Dicen que esta noche termina todo. Si no vuelvo, que se sepa que nos borraron como si nunca hubiéramos existido. Clara sabía que lo que había descubierto no podía permanecer oculto. Pero, ¿cómo denunciarlo si todo el pueblo parecía ser parte del silencio? Por la mañana fue al único lugar donde aún esperaba encontrar un resquicio: la iglesia. El templo estaba vacío, apenas iluminado por la luz mortecina que entraba por las vidrieras. El sacerdote, un hombre de rostro demacrado, la recibió en silencio. Clara le mostró el cuaderno. El sacerdote lo hojeó rápidamente y cerró los ojos con un gesto de dolor. «Yo era joven cuando pasó», susurró. «Nos hicieron jurar que nunca hablaríamos, pero usted ya lo sabe todo. Y yo no puedo cargar más con este secreto». Con voz baja, confesó. El director del sanatorio, junto con médicos y guardias, ejecutaron un plan de depuración. Los pacientes considerados inadaptados fueron eliminados en una sola noche. Los cuerpos se enterraron en el terreno del sanatorio. El pueblo cayó por miedo. Muchos tenían familiares en el personal y temían represalias. R.M. fue el único que intentó resistirse hasta el final, añadió el sacerdote. Decían que incitaba a los demás a rebelarse. Por eso lo convirtieron en ejemplo. Clara preguntó por qué nadie lo denunció nunca. El sacerdote bajó la voz aún más. El director tenía contactos. Querían borrar el escándalo. Para ellos eran desechos, no personas. La rabia y la impotencia recorrieron a Clara. Agradeció al sacerdote y salió con el cuaderno bajo el brazo. Esa tarde decidió que no podía esperar más. Preparó todo para marcharse al día siguiente. Fotografías, documentos, el diario. Planeaba llevarlo a un periódico de la capital, pero esa noche algo cambió. Mientras guardaba las cosas, escuchó un motor detenerse frente a la posada. Miró por la ventana. Un coche oscuro, con los faros apagados, permanecía estacionado. 2 hombres bajaron y se quedaron de pie, fumando bajo la lluvia. No entraron, no tocaron la puerta. Solo esperaron. El miedo se le instaló en el pecho. No era imaginación. Alguien sabía lo que había encontrado. Decidió ocultar el cuaderno de R.M. en su mochila, bajo la ropa. Apagó la luz y se tendió en la cama, fingiendo dormir. Durante horas escuchó los pasos en la calle, el ruido del encendedor, las voces apagadas. El coche no se fue hasta el amanecer. Clara sabía que no podía confiar en nadie del pueblo. Debía salir cuanto antes. Al día siguiente, sin desayunar, cargó la mochila y fue directo al coche. Pero al intentar encenderlo, el motor no respondió. Revisó el capó. Los cables estaban cortados. Alguien lo había saboteado. Un pánico frío la invadió. Miró alrededor. En la esquina,
Uno de los hombres de la noche anterior la observaba. Apenas se movió, pero su presencia era Clara. Clara fingió regresar a la posada. Esperó a que el hombre desapareciera y entonces salió a pie, por un camino lateral, rumbo al sanatorio. No tenía un plan claro, solo la convicción de que debía encontrar más pruebas antes de que intentaran detenerla. Dentro del edificio, el ambiente era distinto, como si supiera que estaba siendo vigilado. En el pasillo principal había huellas recientes de botas sobre el polvo. Clara siguió los rastros hasta el ala norte. Allí, en una sala vacía, encontró algo nuevo, una mesa metálica con carpetas recientes, no amarillentas como las demás. Eran copias modernas de expedientes antiguos. Alguien había estado organizando la información, seleccionando qué conservar y qué destruir. Eso confirmaba que los secretos del sanatorio aún estaban activos, que alguien se encargaba de mantener el silencio. De repente, escuchó voces acercándose. Apagó la linterna y se escondió tras un armario caído. 2 hombres entraron, los mismos que había visto junto al coche. Hablaban bajo, pero Clara alcanzó a oír. «El cuaderno no puede salir de aquí. La chica lo tiene. Entonces no saldrá del pueblo». El sudor le recorrió la espalda. Contuvo la respiración hasta que los hombres se marcharon. Salió temblando de su escondite. El cuaderno era ahora más que una prueba, era una sentencia. Si lo conservaba, corría peligro. Si lo entregaba, quizá por fin se rompería el silencio. Con pasos rápidos se dirigió hacia la salida. Afuera, la tarde caía y el pueblo quedaba en penumbras. Clara comprendía que no había marcha atrás. Alguien ya la había marcado como una amenaza. Mientras caminaba de regreso a la posada, una idea le golpeó la mente. Tal vez no solo buscaban callarla a ella. Tal vez el sanatorio nunca había estado del todo vacío. Tal vez lo que había escuchado las noches anteriores, los pasos, los susurros, los golpes, no eran simples ecos del pasado. Tal vez aún quedaba alguien dentro, y si era así, no podía irse sin saberlo. Clara sabía que ya no había regreso. El diario de R.M. ardía en su mochila como un pedazo de carbón encendido. Cada paso que daba hacia el sanatorio era un desafío directo contra aquellos que llevaban décadas silenciando lo ocurrido. La noche caía rápido, arrastrando consigo una llovizna fina. El edificio apareció a lo lejos, imponente, como una masa oscura en medio del descampado. Sus muros húmedos parecían respirar. Cruzó la entrada sin encender la linterna, guiándose por la tenue claridad de la luna. Todo estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era denso, expectante. Se dirigió al ala sur, donde nunca había explorado a fondo. El suelo estaba cubierto de escombros y puertas oxidadas. A cada paso, Clara tenía la sensación de ser seguida, aunque al girarse nunca veía a nadie. Finalmente llegó a una puerta pesada distinta a las demás. Tenía una cerradura nueva, brillante, imposible de confundir con las ruinas del resto. Eso confirmaba lo que temía. Alguien aún utilizaba ese lugar. Con un hierro que recogió del suelo, forzó la cerradura. Tras varios intentos, la puerta cedió con un chirrido agudo que resonó en todo el pasillo. Clara contuvo el aliento. Dentro encontró una escalera que descendía. El aire era húmedo, impregnado de un olor a cloro y óxido. Bajó lentamente, iluminando con la linterna las paredes manchadas. Al llegar al fondo, se encontró con un corredor subterráneo. A la izquierda, celdas pequeñas con camillas oxidadas y correas de cuero. A la derecha, un cuarto con archivadores metálicos cerrados. Más adelante, una sala amplia con una mesa quirúrgica aún reluciente. Alrededor,
bandejas con instrumentos recientes, limpios, listos para usarse. El corazón de Clara se aceleró. No era un lugar abandonado. Alguien seguía trabajando allí. De pronto, escuchó un sonido seco, un portazo arriba, voces, pasos descendiendo por la escalera. Clara apagó la linterna y se escondió en una celda abierta. Los pasos retumbaron cada vez más cerca. 2 hombres bajaron, los mismos que había visto junto al coche. «Hay que mover todo esta misma noche», dijo uno. «La muchacha sabe demasiado». «¿Y si ya habló?», preguntó el otro. «No tuvo tiempo. Su coche está muerto y no tiene a dónde ir. La encontraremos». Uno de ellos encendió la luz del pasillo. Clara vio cómo revisaban los archivadores y cargaban varias carpetas en una bolsa. El otro abrió un cajón y sacó pequeños frascos con etiquetas recientes. No eran reliquias del pasado, eran pruebas de que los tratamientos habían continuado durante años. Clara comprendió que tenía enfrente la clave definitiva. Si lograba sacar aunque una de esas carpetas, todo el silencio se derrumbaría. Esperó el momento. Cuando los hombres se alejaron hacia la sala de cirugía, salió de su escondite y corrió hacia los archivadores. Tiró de un cajón hasta abrirlo. Cientos de documentos, algunos con fechas recientes, incluso de hacía apenas un año. Metió todo lo que pudo en su mochila. Entonces escuchó un grito. ¡Ahí! Los hombres habían vuelto. Clara corrió por el pasillo, tropezando con los escombros. El eco de los pasos la perseguía. Subió la escalera con todas sus fuerzas y logró cerrar la puerta tras de sí, atrancándola con el hierro. Sin detenerse, salió al exterior bajo la lluvia. El pueblo estaba oscuro, desierto. Corrió hasta la carretera, con la mochila apretada contra el pecho. A lo lejos, los faros de un coche iluminaron el camino. Por un instante pensó en detenerlo, pedir ayuda, pero cuando se acercó, reconoció el mismo vehículo negro. Se lanzó hacia el bosque a un lado del camino. Los hombres bajaron, gritando su nombre, apuntando linternas entre los árboles. Clara se escondió tras un tronco, conteniendo la respiración. El diario y los expedientes le pesaban como una condena, pero también eran su única salvación. La persecución duró horas. Los hombres se internaron en el bosque, pero Clara logró escabullirse, siguiendo la ribera de un río hasta perderlos. Al amanecer, extenuada, llegó a la carretera principal. Un autobús viejo apareció en dirección a la capital. Sin pensarlo, subió. El conductor apenas le dirigió una mirada. Clara se sentó en el fondo, temblando, con la mochila pegada al cuerpo. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, miró por la ventana. Entre la bruma, alcanzó a ver las siluetas de los hombres en la carretera, observando impotentes cómo se iba. El sanatorio quedó atrás, sumido en la niebla, pero Clara sabía que lo que llevaba consigo no era solo un cuaderno o unas carpetas. Era la memoria enterrada de decenas de personas. Un peso demasiado grande para cualquiera. Cerró los ojos. No sabía si lograría publicarlo, si alguien creería su historia, si no intentarían silenciarla en la ciudad. Pero tenía la certeza de algo. El silencio del pueblo estaba roto, y ya nada volvería a ser igual.